Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero así, para que se cumplan las escrituras. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús ante el concilio. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro niega a Jesús.
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús de Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Venida la mañana, todos los principales y sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Varios judíos de calidad, Anás, Caifás, Somas, Datán, Gamaliel, Judas, Leví, Neptalín, Alejandro, Ciro y otros príncipes visitaron a Pilatos y acusaron a Jesús de muchas cosas malas, diciendo, nosotros lo conocemos por hijo de José el carpintero y por nacido de María. Sin embargo, él pretende que es hijo de Dios y rey de todos los hombres, y no solo con palabras, mas con hechos. Profana el sábado y viola la ley de nuestros padres. Preguntó Pilatos, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que quiere disolver en vuestro pueblo? Y los judíos contestaron, la ley confirmada por nuestras costumbres manda santificar el sábado y prohíbe curar en este día. Mas Jesús en él cura ciegos, sordos, cojos, paralíticos, leprosos, poseídos, sin ver que ejecuta malas acciones. Pilato repuso, ¿cómo pueden ser malas acciones esas? Y ellos replicaron, mago es, puesto por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, y por el bien, y por él también todas las cosas le están sometidas. Dijo Pilatos, no es el espíritu inmundo quien puede expulsar los demonios, sino la virtud de Dios. Pero uno de los judíos respondió por todos, te rogamos hagas venir a Jesús a tu tribunal para que lo veas y lo oigas. Pilatos llamó a un mensajero y le ordenó, trae a Jesús a mi presencia y trátalo con dulzura. Y el mensajero salió y habiendo visto a Jesús, a quien muy bien conocía, tendió su manto ante él y se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, camina sobre este manto de tu siervo porque el gobernador te llama. Viendo lo cual los judíos llenos de enojo se dirigieron en son de quejas a Pilatos y le dijeron, deberías haberlo mandado traer a tu presencia no por un mensajero, sino por la voz de tu heraldo, porque el mensajero al verlo lo adoró y extendió ante Jesús su manto rogándole que caminase sobre él. Y Pilato llamó al mensajero y le preguntó, ¿por qué obraste así? El mensajero respondió, dijo, cuando me enviaste a Jerusalén cerca de Alejandro vi a Jesús caballero sobre un asno y a los niños de los hebreos que con ramas de árbol en sus manos gritaban, salve, hijo de David, y otros extendiendo sus vestidos por el camino decían, salud al que está en los cielos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mas los judíos respondieron al mensajero, exclamando, aquellos niños de los hebreos se expresaban en hebreo. ¿Cómo tú que eres griego comprendiste palabras pronunciadas en una lengua que no es la tuya?
Y el mensajero contestó, interrogué a uno de los judíos sobre lo que quería decir, lo que pronunciaban en hebreo, y él me lo explicó. Entonces Pilatos intervino preguntando, ¿cuál era la exclamación que pronunciaban en hebreo? Y los judíos respondieron, Hosana. Y Pilato respondió, ¿cuya es la santificación de ese término? Y los judíos replicaron, Señor, salud. Y Pilatos dijo, vosotros mismos confirmáis que los niños se expresaban de ese modo. ¿En qué pues es culpable el mensajero? Y los judíos se callaron. Mas el gobernador dijo al mensajero, sal e introdúcelo. Y el mensajero fue hacia Jesús y le dijo, Señor, entra porque el gobernador te llama. Y al entrar Jesús en el pretorio, las imágenes que los abanderados llevaban por encima de sus estandartes se inclinaron por sí mismas y adoraron a aquel. Y los judíos, viendo que las imágenes se habían inclinado por sí mismas para adorar a Jesús, elevaron gran clamoreo contra los abanderados. Entonces Pilato dijo a los judíos, noto que no rendís homenajes a Jesús, a pesar de que ante él se han inclinado las imágenes para saludarlo. Y en cambio despotricáis contra los abanderados como si ellos mismos hubiesen inclinado sus pendones y adorado a Jesús. Y los judíos repusieron, los hemos visto proceder tal como tú indicas. Y el gobernador hizo que se aproximasen los abanderados y les preguntó por qué habían hecho aquello. Mas los abanderados respondieron a Pilato, somos paganos y esclavos de los templos. ¿Concibe siquiera que hubiéramos podido adorar a ese judío? Las banderas que empuñábamos se han inclinado por sí mismas para adorarlo. En vista de esta contestación, Pilato dijo a los jefes de la sinagoga y a los ancianos del pueblo, elegid por vuestra cuenta hombres fuertes y robustos que empuñen las banderas, y veremos si ella se inclina por sí misma. Los ancianos de los judíos escogieron 12 varones muy fornidos de su raza, en cuyas manos pusieron las banderas, y los formaron en presencia del gobernador. Y Pilato dijo al mensajero, conduce a Jesús fuera del pretorio, introdúcelo enseguida. Y Jesús salió del pretorio con el mensajero. Y Pilato, dirigiéndose a los que empuñaban las banderas, los conminó, haciendo juramento por la salud del César. Si las banderas se inclinan cuando él entre, os haré cortar la cabeza. Y el gobernador ordenó que entrase Jesús por segunda vez. Y el mensajero rogó de nuevo a Jesús que entrase, pasando sobre el manto que había extendido en tierra. Y Jesús lo hizo, y cuando entró, las banderas se inclinaron y lo adoraron. Testimonios adversos y favorables a Jesús. Viendo esto, Pilatos quedó sobrecogido de espanto y comenzó a agitarse en su asiento. Y cuando pensaba en levantarse, su mujer llamada Claudia Prócula le envió un propio para decirle, no hagas nada contra ese justo, porque he sufrido mucho en sueños esta noche a causa de él. Pilatos, que tal oyó, dijo a todos los judíos, bien sabéis que mi esposa es pagana, y que sin embargo ha hecho construir para vosotros numerosas sinagogas. Pues bien, acaba de mandarme a decir que Jesús es un hombre justo y que ha sufrido mucho en sueños esta noche a causa de él. Mas los judíos respondieron a Pilato, ¿no te habíamos dicho que era un encantador? He aquí que ha enviado a tu esposa un sueño. Y Pilatos, llamando a Jesús, le preguntó, ¿no oyes lo que estos dicen contra ti? ¿Nada contestas? Jesús repuso, si no tuviesen la facultad de hablar, no hablarían, empero cada uno puede a su grado abrir la boca y decir cosas buenas o malas. Los ancianos de los judíos replicaron a Jesús, ¿qué es lo que decimos? Primero, que has nacido de la fornicación; segundo, que el lugar de tu nacimiento fue Belén, y que por causa tuya fueron degollados todos los niños de tu edad; y tercero, que tu padre y madre huyeron contigo a Egipto, porque no tenían confianza en el pueblo. Pero algunos judíos que ahí se encontraban y que eran menos perversos que los otros, decían, no afirmaremos que procede de la fornicación, porque sabemos que María se casó con José, y que por ende Jesús no es hijo ilegítimo.
Y Pilato dijo a los judíos que mantenían ser Jesús producto de la fornicación: vuestro discurso es mentiroso, puesto que hubo casamiento, según lo atestiguan personas de vuestra clase. Empero Anás y Caifás insistieron ante Pilato diciendo: toda la multitud grita que ha nacido de la fornicación y que es un hechicero. Y estos que deponen en contra son sus prosélitos y sus discípulos. Preguntó Pilatos: ¿qué es eso de prosélitos? Y ellos respondieron: son hijos de paganos que ahora se han hecho judíos. Mas Lázaro, Asterio, Antonio, Jacobo, Saro, Samuel, Isaac, Fineo, Crispo, Agripa, Amenio y Judas dijeron entonces: no somos prosélitos, sino hijos de judíos, y decimos la verdad porque hemos asistido a las bodas de María. Y Pilato, dirigiendo a los 12 hombres que así habían hablado, les dijo: os ordeno por la salud del César que declaréis si decís la verdad, y si Jesús no ha salido de la fornicación. Y ellos contestaron a Pilatos: nuestra ley nos prohíbe jurar, porque es un pecado. Ordena a esos que juren por la salud del César, ser falso lo que nosotros decimos, y habremos merecido la muerte. Anás y Caifás dijeron a Pilatos: ¿creerás a esos 12 hombres que pretende que no han nacido de la fornicación? ¿Y no nos creerás a nosotros que aseguramos que es un mago y que se llama a sí mismo Hijo de Dios y Rey de los hombres? Entonces Pilatos ordenó que saliese todo el pueblo y que se pusiese aparte a Jesús, y dirigiéndose a los que habían aseverado que éste no era hijo de la fornicación, les preguntó: ¿por qué los judíos quieren hacer perecer a Jesús? Y ellos le respondieron: están irritados contra él, porque opera curaciones en día sábado. Pilatos exclamó: ¿quieren pues hacerlo perecer por ejecutar una buena obra? Y ellos confirmaron: así es, en efecto. Diálogo entre Jesús y Pilatos. Lleno de cólera, Pilato salió del pretorio y dijo a los judíos: pongo al sol por testigo de que nada he encontrado de reprensible en este hombre. Mas los judíos respondieron al gobernador: si no fuese un brujo, no te lo hubiéramos entregado. Pilatos dijo: tomadlo y juzgadlo según vuestra ley. Mas los judíos repusieron: no nos está permitido matar a nadie. Y Pilatos redarguyó: es a vosotros, sino a mí, a quien Dios preceptuó: no matarás. Y vuelto al pretorio, Pilatos llamó a Jesús a solas y lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato repuso: ¿por ventura soy judío yo? Tu nación y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilatos exclamó: luego eres rey tú. Replicó Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que oye mi palabra, la verdad escucha. Dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió: la verdad viene del cielo. Pilatos le preguntó: ¿no hay pues verdad sobre esta tierra? Y Jesús dijo: mira, como los que manifiestan la verdad sobre la tierra son juzgados por los que tienen poder sobre la tierra. Nuevos cargos de los judíos contra Jesús. Dejando a Jesús en el interior del pretorio, Pilato salió y fue hacia los judíos, a quienes dijo: no encuentro en él falta alguna. Mas los judíos repusieron: él te ha dicho que podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Pilato le preguntó: ¿qué es el templo? Y los judíos contestaron: el que Salomón tardó 46 años en construir, y él asegura que en solo 3 días puede aniquilarlo y volver a levantarlo otra vez. Y Pilatos afirmó de nuevo: inocente soy de la sangre de este hombre. Ved lo que os toca hacer con él. Y los judíos gritaron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato, llamando a los ancianos y a los sacerdotes y a los levitas,
Les comunicó en secreto: no obréis así, porque nada hay digno de muerte en lo que le reprocháis de haber violado el sábado. Mas ellos opusieron: el que ha blasfemado contra el César es digno de muerte. Y él ha hecho más, pues ha blasfemado contra Dios. Ante esa pertinacia en la acusación, Pilatos mandó a los judíos que saliesen del pretorio, y llamando a Jesús le dijo: ¿qué haré a tu respecto? Jesús dijo: haz lo que debes. Y Pilato preguntó a los judíos: ¿cómo debo obrar? Re- Jesús respondió: Moisés y los profetas han predicho esta pasión y mi resurrección. Al oír esto, los judíos dijeron a Pilatos: ¿quieres escuchar más tiempo sus blasfemias? Nuestra ley estatuye que si un hombre peca contra su prójimo, recibirá 40 azotes, menos uno, y que el blasfemo será castigado con la muerte. Y Pilato se expuso: si su discurso es blasfematorio, tomadlo, conducidlo a vuestra sinagoga y juzgadlo según vuestra ley. Mas los judíos dijeron: queremos que sea crucificado. Pilatos les dijo: eso no es justo. Y mirando a la asamblea, vio a varios judíos que lloraban y exclamó: no es voluntad de toda la multitud que muera. Empero los ancianos dijeron a Pilatos: para que muera hemos venido aquí todos. Y Pilatos preguntó a los judíos: ¿qué ha hecho para merecer la muerte? Y ellos respondieron: ha dicho que era rey e hijo de Dios. Entonces un judío llamado Nicodemo se acercó al gobernador y le dijo: te ruego me permitas en tu misericordia decir algunas palabras. Y Pilatos le dijo: habla. Y Nicodemo dijo: yo he preguntado a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a toda la multitud de los judíos en la sinagoga: ¿qué queja o agravio tenéis contra este hombre? Él hace numerosos y extraordinarios milagros, tales como nadie los ha hecho, ni se harán jamás. Dejadlo, no le causéis mal alguno, porque si estos milagros vienen de Dios, serán estables, y si vienen de los hombres, perecerán. Moisés, a quien Dios envió a Egipto, realizó los milagros que el Señor le había ordenado hacer en presencia del faraón. Y había ahí magos, Jamnés y Mambrés, a quienes los egipcios miraban como dioses, y que quisieron hacer los mismos milagros que Moisés, mas no pudieron imitarlos todos. Y como los milagros que operaron no provenían de Dios, perecieron, como perecieron también los que en ellos habían creído. Ahora pues, dejad, repito, a este hombre, porque no merece la muerte. Mas los judíos dijeron a Nicodemo: te has hecho discípulo suyo y por ello levantas tu voz a su favor. Nicodemo replicó: el que el gobernador que habla también a su favor es discípulo suyo. ¿Es que el César no le ha conferido la misión de ser ejecutor de la justicia? Mas los judíos, estremecidos de cólera, tremaron los dientes contra Nicodemo, a quien dijeron: ¿crees en él y compartirás la misma suerte que él? Y Nicodemo repuso: así sea, comparta yo la misma suerte que él, según que vosotros lo decís. Nuevos testimonios favorables a Jesús. Y otro de los judíos avanzó pidiendo al gobernador permiso para hablar, y Pilato repuso: lo que quieras decir, dilo. Y el judío habló así: hacía 30 años que yacía en mi lecho, y era constantemente presa de grandes sufrimientos, y me hallaba en peligro de perder la vida. Jesús vino, y muchos demoníacos y gentes afligidas de diversas enfermedades fueron curadas por él. Y unos jóvenes piadosos me llevaron a presencia suya en mi lecho. Y Jesús, al verme, se compadeció de mí y me dijo: levántate, toma tu lecho y marcha. Y en el acto quedé completamente curado. Tomé mi lecho y marché. Mas los judíos dijeron a Pilatos: pregúntale en qué día fue curado. Y él respondió: en día de sábado. Y los judíos exclamaron:
¿No decíamos que en día de sábado curaba las enfermedades y expulsaba los demonios? Y otro judío avanzó y dijo, yo era un ciego de nacimiento, que oía hablar, pero que a nadie veía. Y Jesús pasó, y yo me dirigí a él gritando en voz alta, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y él tuvo piedad de mí, y puso su mano sobre mis ojos, e inmediatamente recobré la vista. Y otro avanzó y dijo, yo era leproso, y él me curó con una sola palabra. Testimonio de la Verónica. Y una mujer llamada Verónica dijo, 12 años venía afligiéndome un flujo de sangre, y con solo tocar el borde de su vestido, el flujo se detuvo en el mismo momento. Y los judíos exclamaron, según nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. Y algunos otros de la multitud de los judíos, varones y hembras, se pusieron a gritar, ese hombre es un profeta, y los demonios le están sometidos. Entonces Pilatos preguntó a los acusadores de Jesús, ¿por qué los demonios no están sometidos a vuestros doctores? Y ellos contestaron, no lo sabemos. Y otros dijeron a Pilatos, ha resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, y lo ha sacado del sepulcro. Al oír esto, el gobernador quedó aterrado y dijo a los judíos, ¿de qué nos servirá verter sangre inocente? El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pues sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel descienda, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos, sino... Ah, dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilatos: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María,
Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: A Elías llama a este. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hísopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar habían expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y un soldado llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis a un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y asegurando el sepulcro,